de repente antes de entrar al instituto o a la universidad o a trabajar, ¿no? Que quizás en momentos donde he tenido más tiempo libre o cuando he estado en vacaciones, que me ha gustado hacer, ¿no? Más allá de cosas en las que he estado quizás inscrito, ¿no? Porque mi familia lo ha Mm, querido. Lo principal, hay que, pues bueno, ponernos metas de dificultad media, digamos, ¿no? mm. En el sentido de que no nos pongamos metas demasiado difíciles, ¿no? Demasiado altas, que de repente hay una meta que nos planteamos y que es como muy grande, ¿no? En el sentido de, oye, este curso es demasiado largo o resulta que cuesta más dinero de lo que yo planifiqué. Entonces, Hola, te doy la bienvenida a De Vida y Vueltas, el podcast de Inspiranza en el que hablamos del apasionante viaje de la vida adulta, tengas la edad que tengas. Aquí encontrarás información y contenido sobre orientación vocacional, desarrollo profesional y reflexiones sobre todas esas cuestiones que nos vamos planteando en las diferentes etapas de la vida. Yo soy Rosa, voluntaria en Inspiranza, y hoy me acompaña Iciar, psicóloga y voluntaria en Inspiranza. Hola Iciar, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? Contenta como siempre de estar por aquí. Muchas gracias. No sé si tú que nos estás escuchando hoy has descubierto cuál es tu motivación, tu motor, eso que te hace levantarte con ganas cada mañana, eso que te hace seguir persiguiendo esos objetivos a pesar de que muchas veces esto no es tan fácil como parecía. Hoy vamos a hablar de eso, de dónde encontrar nuestra motivación y también, algo muy importante, de cómo mantenerla en el tiempo, que yo creo que es la clave, Iciar, para, bueno, pues para que Sí. ese motor que arranca luego se convierta precisamente en lo importante, ¿no? En nuestra motivación, por decirlo así, aunque ahora nos explicas tú qué significa para conseguir nuestros objetivos. Así que vamos a empezar por eso, por el principio, por definir qué es la motivación. Sí. Bueno, pues la motivación es súper importante, como bien decías, ¿no? Es un motor. Creo que esa es la mejor forma de definirlo, ¿no? Eso que en principio pues hace que empecemos, ¿no? Como si lo pensamos como el motor de una máquina que empiece a funcionar y además que se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, lo podemos definir como, bueno, pues el ánimo que podamos tener, ¿no? Las ganas, Mm, cuando algo nos apetece sin mucha explicación, ¿no? Sin mucho, digamos, ponerle razones, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos dice, ah, mire, ¿por qué a ti te gusta tanto de repente esto, ¿no? Dedicarte a la divulgación, de información respecto a esto, ¿no? Y tú dices, bueno, pues porque me llena, me gusta, ¿no? Es algo que siento que es útil para los demás y eso a mí me llena, ¿no? Me da ganas de hacerlo. Entonces, allí, más allá de que podamos de repente conseguir alguna razón específica, ¿no? Pero como que inicialmente uno dice, pues porque me gusta, porque esto es bueno para mí, o me gusta porque puede ser bueno para otros también y me gusta ser parte de eso, ¿no? Entonces, es lo que también hoy en día le llaman propósito, ¿no? Como que mm. lo que hago porque tiene un sentido para mí, más allá de lo que digamos, de razones como racionales o específicas, ¿no? O por qué gastas tanto tiempo haciendo tal cosa, ¿no? O practicando tal hobby. Bueno, porque me gusta, ¿no? Ahí es donde está como esa motivación, ¿no? Esto que nos mueve y que descubrimos que, bueno, es lo que queremos hacer porque nos hace Me, felices. Me gusta mucho esa forma de verlo de algo que me gusta sin saber muy bien por qué, o sea, simplemente porque me gusta. Y es cierto que nos conecta con cuestiones que van un poco más allá de, bueno, pues de las funcionales o de las cuestiones del día a día. Y es eso que decías del para qué, ¿no? Del propósito, de la realización personal, ¿no? Que son cuestiones que muchas veces pasan desapercibidas en un ambiente o en un entorno en el que nos centramos en, bueno, pues en los objetivos y en las cuestiones más pragmáticas, por decirlo así, ¿no? De si estamos estudiando a probar, si estamos trabajando a ganar dinero, ¿no? Y cuestiones así como muy, pues eso, necesarias, pero que no
nos dejan o que no nos permiten muchos espacios para reflexionar sobre si esto realmente me llena o cumple para mí otra misión más allá de ese pragmatismo, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, es así. Porque de repente algunas personas podrán decir, bueno, pero es que a mí lo que me motiva es el dinero. Vale, pero ¿de qué forma te motiva a lograrlo, no? A través de Mm, alguna actividad específica, ¿no? Porque igual allí también hay una motivación, ¿no? En la forma en la que queremos también lograrlo, ¿no? Entonces sí. sí, siempre va a ir más allá de esa cosa específica o pragmática como así, ¿no? Sí, sin duda, basándonos en esta forma de entender la motivación, es algo muy personal, o sea, cada uno vamos a tener un motor diferente o un arranque de ese motor diferente, pero sí que puede haber cuestiones comunes a la hora de saber identificarlos, ¿no? Sobre todo para gente que a lo mejor esté un poco perdida o que no tenga muy claro ese por qué hacer las cosas o esa motivación. Me gustaría que hablásemos, Iciar, sobre qué aspectos influyen a la hora de identificar nuestra motivación. Sí, muy importante esto también, sí. Pues mira, empezar diciendo que no hay que buscar fórmulas exactas, ¿no? Eso es muy importante porque, bueno, en muchos Mm, casos, sobre todo en las redes sociales, que, bueno, la verdad es que nos acompañan muchísimo a todos, em, hay mucho, quizás de, bueno, personas que comparten, ¿no? A cualquier edad su propio recorrido, ¿no? De, mira, yo descubrí que esto me gusta de tal manera, o yo no podría hacer nada o dedicarme a nada que no fuese parte de mi propósito, ¿no? Que quizás nos pueden llevar como a absolutos, ¿no? Como que mm. o sé cuál es mi propósito o nada de lo que hago tiene sentido, ¿no? Entonces, no necesariamente, ¿no? Puede ser que uno tenga claro, em, digamos, una parte de lo que queremos, ¿no? O de lo que no queremos, que por ahí también se puede empezar, ¿no? Pero yo lo que sé es que yo no me dedicaría nunca a tal y tal actividad. Entonces, pues bueno, está bien, no es que uno tiene que llegar a cierta edad, por ejemplo, también, ¿no? Que es mucho también la presión de las redes sociales, ¿no? Ya tengo 30 y no sé qué es lo que quiero hacer o no me gusta lo que hago, entonces ya, arruiné mi vida. Pues no, Mm. hay personas que quizás a los 15 años ya saben qué quieren hacer y se dedican toda la vida a eso, como hay personas que de repente no, o que pasan por varias actividades, porque también es verdad que hay personas que tienen como mayor variedad, ¿no? Como que necesitan diversificar también sus actividades. Entonces, pues bueno, también vale que de repente puedan estudiar 2 o 3 oficios o carreras y que pues en las tres consigan el mismo nivel de motivación, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco es que todos tenemos que tener un solo propósito o una sola forma de lograrlo, ¿no? Entonces, por ahí habría que empezar, no buscar fórmulas exactas, ¿no? Ni imitar pues el camino de los demás. Ahí tiene mucho que ver también un poco ese aspecto de curiosidad, ¿no? Que también puede ser como una habilidad, por decirlo así, o un interés innato, y que quieras, como tú dices, o estudiar cosas diferentes, o probar profesiones, oficios diferentes, que al final manifiestan tu propósito, no sé, ¿no? Puedes dedicarte a una actividad creativa de muchas formas distintas, ¿no? Manifestar tu arte, por ejemplo, en la fotografía, en el diseño, en la pintura, ¿no? Por poner un ejemplo que muchos seguro que identifican de manera fácil. Pero tiene mucho que ver también con eso, ¿no? Con la curiosidad como factor de motivación, ¿no? Esa inquietud. Exactamente, sí, sí, sí. Es una buena forma de justamente empezar a buscar, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me da curiosidad? Si no tengo ni idea de qué me puede motivar o nunca me he hecho esta pregunta, pues, ¿qué es lo que a mí me da curiosidad o me ha dado curiosidad siempre, ¿no? Allí también hay un ejercicio importante que hacer, ¿no? Que bueno, siempre recurro a esto, ¿no? El tema de, bueno, busquemos en nuestra historia de vida, porque ahí es donde está la Mm. información de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues ver un poquito qué recuerdo yo, como decías, ¿no? Quizás de esas cosas que siempre he disfrutado. ¿Cuáles han sido de repente mis juegos o juguetes favoritos o actividades favoritas, ¿no? De repente yo más que jugar en la infancia me gustaba era eso, de repente pintar, ¿no? O jugar en solitario a que era que sí la maestra, la profesora, ¿no?
o que si cuidaba a varios niñitos. Entonces, bueno, pues por ahí hay elementos también como de transmitir cosas a otros, de cuidar a otros, que bueno, lo podemos convertir en una profesión, ¿no? Cuestión de ir buscando también información al respecto. Preguntarnos también qué nos gustaba hacer en nuestro tiempo libre, no solo en la infancia, sino bueno, en los últimos años, ¿no? De repente antes de entrar al instituto o a la universidad o a trabajar, ¿no? Que quizás en momentos donde he tenido más tiempo libre o cuando he estado en vacaciones, que me ha gustado hacer, ¿no? Más allá de cosas en las que he estado quizás inscrito, ¿no? Porque mi familia lo ha Mm. querido. Porque, bueno, muchas veces uno de la infancia pues hace actividades más porque los padres nos inscriben, ¿no? En esto nos matriculan, pero de esas cosas que yo he hecho que me ha gustado, ¿no? Y si además me gustaba hacer otras cosas como por fuera, ¿no? De repente yo estaba en clases de fútbol, pero también me gustaba, de repente, pues eso, ver videos musicales en mi tiempo libre. Entonces, pues bueno, quizás también hay ahí una curiosidad o un interés por la parte musical, por ejemplo, ¿no? Y pues por supuesto también con quién me gustaba estar y por qué, ¿no? Que aquí siempre es importante también un tema como de aceptación de uno mismo, ¿no? Porque también, quizás más en la adolescencia, nos pasa que nos presionamos como que, bueno, ¿qué diría la gente si yo dijera que quiero dedicarme a esto, que a mí me motiva esto, ¿no? Entonces, como que no, no, esto no debería desmotivarme, no debería motivarme, perdón, debería motivarme otra cosa. Entonces ahí como que, por ejemplo, podemos decir, es que a mí me debería gustar tratar con gente, porque si yo digo que no me gusta tratar con personas, que tal piensen que soy un asocial o que tengo algún problema o que soy tímido, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que tratar de dejar eso de lado y si yo de repente no soy la persona más sociable, digamos, o que no me encanta estar con un montón de personas, pues bueno, está bien. Eso no me motiva más de repente estar eso, ¿no? De repente curioseando en un ordenador, ¿no? O en cómo funcionan las máquinas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a eso también me puedo dedicar, ¿no? Mm. Sí, es importante, eso que dices de, eh, bueno, de identificar bien lo que me gusta, pero también lo que no me gusta. Quiero decir, muchas veces por descarte, eh, quizás esos descartes llegan, como dicen, ¿no? Por presiones externas o por, eh, qué opinión van a tener de mí o cuestiones de ese tipo que no son de uno, pero al final sí que nos ayuda a identificar lo que queremos y lo que no queremos, ¿no? Exactamente, sí, eso es muy importante. Siempre va a tener una utilidad. Y Ujú, aunque hasta para no decirnos lo que no. exacto. Y aunque no tengamos muy claro, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor a algunas personas, hacer este ejercicio de volver a la infancia les cuesta más trabajo, o no tienen muy claro cómo identificar ahí, ¿no? Esa parte de juegos o qué relación tiene eso con mis decisiones, profesionales o adultas, que también puede pasar. Esta sería como otra herramienta, ¿no? Esta de las aficiones también en el momento presente, otra herramienta para descubrir nuestras fuentes de motivación. Ah, exactamente, sí, sí, sí. Por ejemplo, buscar en nuestros hobbies también, ¿no? Presentes. Como que me gusta hacer, o en lo que yo siento que pasa el tiempo volando y no me doy Mm, cuenta, ¿no? Ahí es donde está lo que me apasiona, ¿no? Esto que muchas veces se dice y que muchas veces también a consulta muchos adultos van con esta pregunta, ¿no? O con esta angustia de no sé qué me apasiona, no sé cuál es mi don, ¿no? Que muchas veces se ve un poco mm, en ese aspecto de para qué soy bueno o eso en lo que estoy totalmente motivado, ¿no? Entonces, pues, bueno, podemos empezar a buscar por ahí, ¿no? Por el tema de qué actividades hago yo, más allá de que yo pueda juzgar, bueno, pero de eso no puedo vivir. No importa, no pensemos todavía en eso, ¿no? Empecemos por descubrir qué es lo que me apasiona, ¿no? Si es de repente leer, puedo pasar horas leyendo, no sé, ciencia ficción. Ah, bueno, pero tampoco voy a ser escritor. Bueno, de repente no vas a ser escritor, pero podrías de repente formarte como editor, quizás, ¿no? O mm, buscar también de repente si puedes ser divulgador al respecto, mm. o buscar también, ¿no? De repente si puedes hacer algún camino también académico al respecto, pues, ¿no? Es un poco como empezar por ahí, ¿no?
por esas cosas que hacemos y que se nos pierde el tiempo sin darnos cuenta allí, ¿no? Ahí es Sí. donde podemos también encontrar la pasión. Sí, y además eso, es más fácil de identificar, yo creo, ¿no? Aunque hay situaciones vitales en las que parece que no tenemos tiempo para nada, que estamos abrumados por obligaciones y demás, ¿no? Y que lo único que queremos hacer, a veces esto también pasa en nuestro tiempo libre, es, bueno, pues descansar o desconectar y demás. Aún así, aún como tú dices, ¿no? Si lo que hago es leer o lo que hago es ver cine o ver series o salir a pasear, qué contexto tiene esa actividad, qué tipo de cine me gusta, qué tipo de libros leo, qué actividad hago al aire libre, ¿no? O sea, que siempre podemos, bueno, sacar provecho de esas pequeñas aficiones, aunque parezcan que no nos dicen nada y que simplemente lo hacemos, bueno, pues por una forma de descansar o desconectar. Exacto. De hecho, incluso poder revisar qué contenidos consumimos en redes sociales, ¿no? Por Mm, ejemplo, bueno, en TikTok, ¿no? Que es lo que usan más los chicos de las nuevas generaciones. sí. Bueno, en el Instagram también o en el Facebook, ¿no? En redes sociales en general. Ahí también hay información sobre lo que nos apasiona o nos interesa, ¿no? Oye, resulta que sigo puras cuentas de maquillaje. Ah, pues mira, hay un interés, pero yo no me atrevería a ser maquilladora. Pues habría que ver por qué. Si es porque realmente no te motiva tanto o es más bien por un tema de temor o de no sentir que serías capaz de, ¿no? O Mm, de repente me di cuenta de que sigo muchas cuentas, de repente eso, de educación financiera, por ejemplo, ¿no? Que es algo mm, también que está como muy sobre la palestra, digamos. mm. Entonces, pues bueno, resulta que también eso me interesa y yo soy contador. Entonces, pues mira, por ahí también pudiese haber un camino que quizás te motive mucho más que solo dedicarte a tu trabajo de contador, ¿no? Mm. Digamos diario. Entonces, Sí, incluso ahí hay información. es así. Hablábamos, dejaré enlazado el episodio que hicimos sobre toma de decisiones y hablar del futuro con nuestro compañero Rolando, que decía que nuestro algoritmo nos puede dar la información que a lo mejor nosotros de manera consciente no somos capaces de ver, ¿no? Entonces, Tal eh, cual. es una forma útil de utilizar eso del algoritmo de las redes sociales a nuestro favor también. Sí, así es. Sí, sí. Bueno, y Ciar, hemos identificado ya cosas que nos motivan, aspectos, actividades, facetas que nos motivan. Hola, esto es de Ida y Vueltas, un proyecto de Inspiranza, una organización sin fines de lucro, en donde todo lo hacemos con amor y voluntarios. Si te está gustando este contenido y quieres apoyar nuestra misión, suscríbete al canal, déjanos tu comentario y comparte este episodio con alguien que lo necesite. Y no te pierdas más. Visita www.inspiranza.org para descubrir qué hacemos y cómo unirte a esta comunidad. Juntos podemos hacer mucho. Y ahora continuemos con el episodio de hoy. Bueno, pues yo ya he descubierto que me encanta hacer, no sé, manualidades. He comprado un montón de materiales, he visto un montón de tutoriales en YouTube, he hecho mis primeras eh, eh, figuras y le he hecho un montón de fotos para la cuenta de Instagram en las que voy a enseñarlas, pero esto me lleva mucho tiempo, pasan los días, tengo que hacer muchas fotos, Instagram, comprar, invertir. Ay, la motivación se va apagando. El coche se va quedando sin gasolina, el motor está ahí como renqueante. ¿Qué hacemos para mantener esta motivación en el tiempo? Porque aun gustándome mucho o apasionándome mucho lo que quiero hacer, es cierto que, lógicamente, el tiempo, las dificultades o simplemente el día a día que está lleno de otras cosas hacen, pues eso, que ese motor se vaya cansando. ¿Cómo mantenemos la motivación en el tiempo? Muy importante. Excelente pregunta. Pues bueno, lo principal, bueno, que igual esto no tiene un orden así de prioridad, sino todo es un poco importante, ¿no? Bastante importante, quiero decir. Em, Hay que, pues bueno, ponernos metas también de dificultad media, digamos, ¿no?
Mm, en el sentido de que no nos pongamos metas demasiado difíciles, ¿no? Demasiado altas, sobre todo si tenemos poco tiempo, ¿no? De repente si decidimos, bueno, pues dedicarnos a lo que nos motiva a la par que estamos trabajando en nuestro trabajo, ¿no? Digamos que paga las cuentas, como hemos dicho mm, otras veces, pues bueno, sabemos que no vamos a tener demasiado tiempo para. Entonces tampoco vamos a decir, pues mira, voy a aprender a pintar, no sé, un cuadro, una figura humana, que entiendo que es una de las cosas más complicadas de pintar, em, este mes o en los próximos 2 meses, ¿no? Es como, bueno, no, lo que va a ocurrir es que cuando ya lleves un mes y digas, me falta un mes y todavía no me salen bien, no sé, las manos de la figura humana, pues dices, no, mira, esto no es para mí, yo sabía que iba a perder el tiempo y tal, entonces es como, bueno, nos vamos a acoplar también nuestras metas al tiempo que tenemos. También si es algo que hacemos por primera vez o tenemos muchísimo tiempo sin hacer, pues también entender, ¿no? Allí ser también como comprensivos con nosotros mismos y ponernos metas realistas, ¿no? Podemos decir. Esto puede ser muy subjetivo. Yo lo que recomendaría es que sepamos primero si somos personas muy exigentes o autoexigentes, ¿no? Si sabemos ya que podemos ser como muy controladores o muy autoexigentes, mm. entonces podemos prever que nuestras metas van a tender a ser muy difíciles. Entonces vamos a bajarlas de una vez, ¿no? Como que, bueno, si yo así espontáneamente pienso que en 2 meses puedo aprender a pintar esta figura humana, pues ya me voy a dar 3, porque ya yo sé que esos 2 probablemente están como muy arriba, porque yo tiendo Mm. a ser así, ¿no? Por ejemplo. Y si más bien tiendo a ser muy laxa y me doy demasiados tiempos, o empiezo a hacer 5 cosas y luego, pues empiezo a las 5 pero no termino ninguna, o termino una sola. Entonces, mira, planteémonos solo 2 cosas de esas 5 primero, y nos dedicamos a esas 2 y ya de ahí vamos haciendo las demás, ¿no? Un poco como acoplar estas metas, ¿no? Pero bueno, también buscar que no sean demasiado fáciles, ¿no? De repente si digo, bueno, voy a dedicarme a la pintura, por ejemplo, ya yo hice un curso, no sé, a lo largo de toda mi juventud, eh, pero bueno, voy a empezar de nuevo para hacerlo todo bien, bien, ¿no? Voy a hacer una formación de repente desde el principio. Bueno, de repente te vas a aburrir también los primeros meses porque eso ya lo sabes hacer, ¿no? O de repente vas a compartir con personas que no saben lo que tú sabes. Entonces ya por ahí como que esa meta también se hace demasiado baja, ¿no? Entonces hay que buscar acoplarnos allí, ¿no? Aunque en el camino podemos ir descubriendo, oye, resulta que esto pensé que iba a ser suficientemente difícil y resulta que es más fácil, no importa, acoplamos, ¿no? Como que el cambio de planes también nos puede servir, ¿no? Entender un poco de Eso. flexibilidad en ese proceso, ¿no? Exacto, sí, muy Ujú. importante, sí, sí, sí. Y bueno, justamente tú mencionabas la curiosidad es fundamental para comenzar, para encender el motor, pero pues para que se mantenga también hay que buscar esto que nos apasiona, ¿no? Para que no nos quedemos solo en, yo siempre tuve la curiosidad de saber cómo funcionan los ordenadores por dentro. Entonces, de repente es que puedo ser un ingeniero de sistemas, bueno, o electrónico, bueno, de repente, pero de repente tampoco. Entonces, busquemos información a ver si esa curiosidad realmente te apasiona, ¿no? Si es algo en lo que podrías pasar mucho tiempo haciéndolo y no te das cuenta de que pasa el tiempo, que te gusta mucho, que sin darte cuenta le hablas mucho a la gente de esto y la gente te dice, oye, tú sí sabes de electrónica o de ordenadores o de, ¿no? Entonces, bueno, mira, sí, como que esto también me apasiona, además de que me daba siempre curiosidad, ¿no? Entonces, también es ir acompañando esto de experiencias, ¿no? Que, bueno, pueden darse cuenta que necesitamos tiempo. Entonces, por Sí, eso no necesariamente la decisión vocacional la tomamos en 3 meses ni en un año, ¿no? Sino es un poco esto a lo largo de nuestra vida, viendo, también probando experiencias nuevas, eso que nunca hicimos, pero siempre quisimos. Y pues eso, ¿no? Hacerlo a nuestro ritmo y en nuestro camino, ¿no? sí, Y hay otra, una... No, continúa, continúa. Perdón. no, bueno, lo otro que quería comentar a propósito de las metas es que muchas veces, si descubrimos en el camino, ¿no? A propósito de esta flexibilidad que hablábamos, que de repente hay una meta que nos planteamos y que es como muy grande, ¿no? En el sentido de, oye, este curso es demasiado largo o resulta que cuesta más dinero de lo que yo planifiqué.
Entonces, bueno, pues en ese sentido, poder dividirla de repente en metas más pequeñas, ¿no? Como, bueno, no vamos a terminar los 3 módulos que pueda tener el curso este año, pero vamos a hacer 2, ¿no? Y en base a cómo vayamos, la economía, el tiempo, pues entonces hacemos el siguiente, ¿no? Un poco como acoplar ahí para no abrumarnos tampoco demasiado, ¿no? Sí, tienes razón, es fundamental eso de dividir en pasos y bueno, también algo que extraigo de todo lo que comenta es también la importancia del autoconocimiento, o sea, de esa exploración interna, de identificar cuestiones en nosotros mismos más allá de la motivación, ¿no? Sobre nuestros intereses, sobre nuestras capacidades, sobre, bueno, de una forma realista nuestra situación para que sirva, ¿no? Como ese alimento para nuestra motivación. Exactamente, el autoconocimiento fundamental. Es así, sí, Hay, justo. hay muchas veces que estas cosas se nos olvidan y que buscamos la motivación, igual que buscamos, pues, no sé, el refuerzo, la palabra de aliento bueno, otras cuestiones fuera, ¿no? Y buscamos la motivación fuera, pues, en fuentes externas, cuando en realidad una de las claves es esa, es conectar con nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, que además, como tú dices, igual que el camino vocacional, es algo que ocurre durante toda la vida, ¿no? No nos conocemos porque hoy nos sentemos a analizar este aspecto o aquel otro que nos inquieta o que nos preocupa, sino bueno, que vamos cambiando. De ahí también la importancia de la flexibilidad en esto que hablábamos. Pero sí que es cierto que tendemos a recurrir muchas veces a buscar esa motivación o en personas o en situaciones o en mensajes externos, más que conectar con nosotros mismos. Mm, sí, 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 muchas veces esto ocurre, bueno, sobre todo si somos más jóvenes, ¿no? Estamos un poco en esta fase de, pero ¿en qué podría ser yo exitoso? Porque además hay mucho temor de qué tal si no soy exitoso, qué tal si no logro lo que mis Mm, padres lograron, o procurarme yo mismo el estilo de vida que han procurado mis padres para mí, ¿no? Entonces, pues allí siempre puede haber como esa presión externa, ¿no? Entonces es como buscar modelos. Bueno, mi familia, ¿quién ha sido exitoso haciendo qué o quién no ha sido exitoso haciendo qué? mm. Entonces, pues termino también por allí buscando en base a otros, ¿no? Pero pues bueno, siempre hay que volver a lo que realmente a nosotros nos motiva. Y sí es verdad que buscar modelos y recursos será importante, pero en base a lo que a mí me interesa. ¿No? No solamente en base a, nuevamente, estas fórmulas, ¿no? De otros, el camino de Mm, otros, sino más, bueno, si yo quiero dedicarme al mundo artístico o deportivo, pues mirar cómo tengo que hacer para que esto sea real, ¿no? Y que pueda pues así es. también dedicarme a esto, ¿no? Que ahí pues bueno, entra mucho también el tema de poder tolerar la frustración, ¿no? Saber que si uno toma sus propias decisiones, toma su propio camino, pues bueno, también tienes riesgo de equivocarte, pero ahí es donde está también la información, ¿no? En decir, ah, pues mira, esto no era. Y O el pues aquí, aprendizaje, claro. exactamente, Mm, exactamente. Entonces, pues bueno, también manejar eso, ok, nuevamente autoconocimiento súper importante. Yo suelo tener problemas para manejar la frustración, sí. No me gusta equivocarme, no me gusta perder tiempo, ¿no? Que muchas personas lo mm. dicen. No, a mí no me gusta perder tiempo, yo soy práctico o práctica. Ok, pero bueno, algunas decisiones no son tan rápidas, ¿no? Algunas decisiones necesariamente nos llevan pues un poco por el probar, ¿no? Por supuesto, Sí, un miramos camino. los riesgos lo mejor posible, pero hay siempre un Mm. margen de error allí, ¿no? Que hay que tolerar también. Y es cierto que parte de ese autoconocimiento, como tú dices, es identificar también, pues, esas zonas un poco más oscuras, ¿no? Que me cuesta trabajo o que me hace un poco, bueno, pues, me genera algún inconveniente o algún problema o algún límite o algún miedo, ¿no? En el día a día, ¿no? Esas cosas que podríamos, mejorar. Y en ese sentido me gustaría decir que habláramos también, o sea, ya hemos hablado de esta dificultad o de cómo superar la dificultad para mantener la motivación en el tiempo, pero me gustaría hablar también de otra dificultad que es cuando sentimos no tanto
que nos cueste mantener la motivación, sino que hay algo que me desmotiva, o sea, que provoca el efecto contrario. Si hablamos de esa cosa, ¿no? O de esa actividad o de esa faceta de mí que me hace que el tiempo pase volando, disfrutar, bueno, pues hay otras, quizás en mi vida, que provocan el efecto contrario, ¿no? Que me quitan la energía o que hacen que no me apetezca realizar esfuerzo alguno por eso, ¿no? ¿Cómo identificamos realmente si algo me desmotiva? Mm, exactamente, pues mira, pregunta súper, súper importante, ¿no? En este aspecto, pues será importante ah, recordar primero por qué estamos allí, cómo llegamos a ese lugar, ¿no? Mm, Por ejemplo, si estamos estudiando una profesión, ¿no? Y de repente empiezo a desmotivarme, es como, bueno, es que ya no me gusta, es que me equivoqué, es un poco, ¿por qué, no? Entonces es como recordar, bueno, pero yo quería estar aquí o quería estudiar esto, ¿por qué? ¿Cuál era mi razón? ¿Cuál fue ese deseo que me motivó a matricularme aquí y estudiar acá, ¿no? Entonces, si ese deseo continúa, ¿no? Como que, bueno, sí, es que a mí realmente me gusta esto y quiero dedicarme a esto, ¿no? Pues entonces hay que buscar, ¿no? A propósito de lo que hablábamos de lo externo, si hay algunas otras cosas externas que son las que me desmotivan. De repente es que siento que esto va a ser muy largo. Yo pensé que empezando a estudiar la profesión, pues ya iba a empezar a, eh, bueno, como decimos en Venezuela, verle el queso a la tostada, ¿no? O sea, un mm. poco como, voy a empezar a ver, ¿no? A disfrutarlo, a saber de qué se trata, ¿no? Mm, Y a veces no, a veces tenemos que pasar por cursos como muy básicos que no nos motivan porque no están tan relacionados con eso que nos gusta de esa profesión. Entonces, bueno, si es eso, pues nada, hay que tener paciencia y por supuesto también buscar eso que necesitamos, ¿no? De saber de la profesión, también hablando con los profesores, ¿no? De repente si nos están dando un curso de redacción, por ejemplo, bueno, ¿y esto, profe, de qué me puede servir a mí o sea, mañana, si yo quiero ser, no sé, psicólogo, por ejemplo, ¿no? Bueno, mira, es que también vas a redactar informes psicológicos. Pero yo no quiero evaluar, yo quiero ser psicoanalista, por ejemplo. Bueno, vale, pero igual también en algún punto pues tendrás que redactar tus casos, ¿no? De repente buscar esa información que uno cuando llega a la profesión no tiene ni idea y entonces ya a lo largo del tiempo pues uno va entendiendo para qué, ¿no? Es un poco poder ubicar ese para qué que estamos necesitando, ¿no? Porque muchas veces también la motivación está en eso, ¿no? En ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Realmente lo quiero hacer? ¿Para qué o para quién, no? Entonces, si puedo encontrar ese para qué en los profesores, ¿no? Si se trata de un tema de la formación como tal, pues eso me va a ayudar también a decidir si quiero seguir allí y también hacer un poco más llevadero esos cursos que quizás para mí ahora mismo no tienen mucha utilidad, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Y pues ver también de repente si es lo que me desmotiva tiene que ver con otros, ¿no? De repente es algo del instituto que no me interesa, o el profesor que no me gusta cómo da de repente la materia, escucho otros compañeros con otros profesores y como que hablan de la materia distinto a cómo me siento yo, será el profesor. Pues bueno, vamos entonces a ir averiguándolo, ¿no? Viendo con los compañeros qué es lo que a ellos les gusta tanto de la materia, a ver si es lo mismo que a mí me gusta, pero es que a mí de eso no me hablan en clase. Entonces, si es un tema de el profesor, pues tampoco es justo que nosotros digamos, pues ya esto no me gusta porque no me gusta la clase, sino que más bien busquemos nosotros, bueno, si esto me gusta, entonces voy a leer yo por mi cuenta, reunirme más con estos compañeros apasionados de la materia para yo también conectarme con esa pasión que es la que yo quiero, necesito para continuar también, ¿no? mm. Muchas veces hay cuestiones personales incluso que no tienen que ver, bueno, estamos hablando del ámbito académico, de estudios y pasa también en el profesional, en el trabajo. Decimos, pues Sí. eso, estudiar esto no me motiva o mi trabajo no me motiva y a lo mejor incluso no identificamos otras cuestiones que no tienen que ver con ese ámbito, sino que me están pasando a mí en lo personal, en mis relaciones,
quizás en mi salud, o a lo mejor estoy más cansada de la cuenta, o he tenido algún problema al que no he prestado atención y eso está generando ahí como pues eso, una fatiga, un cansancio, una desgana, y lo atribuimos a, bueno, no me motiva esta situación, ¿no? Y incluso puede la raíz de ese problema, por llamarlo así, quizás no es un problema, pero bueno, si lo es, quizás la raíz está en otro sitio, ni siquiera está ahí, ¿no? Ujú, exactamente, esto que tú has mencionado, súper importante, el cansancio, ¿no? Muchas veces la desmotivación o la sensación de estar desmotivado va de la mano del cansancio, ¿no? De repente acabo de ser papá o mamá y tengo un bebé o un niño pequeño en casa y eso es precioso, pero agotador también. Entonces es como, bueno, de repente no es tanto que, ay, mira, estoy desmotivado, de repente debería cambiar de trabajo, bueno, pero en tu día a día logras concentrarte, logras disfrutar, sí, bueno, ciertas cosas, pero es que siempre estoy con sueño, o las cosas que antes de repente disfrutaba ahora ya no, porque es que no tengo la energía. Pasa muchas veces también que mentalmente podemos sentir que queremos hacer algo, pero nuestro cuerpo no responde igual. ¿No? Que llegamos con muchos Sí. planes, por ejemplo, cuando vamos del trabajo a la casa, ¿no? Ahora que llegue, voy a hacer esto, me voy a preparar esto, y voy a hacer ejercicio y tal. Y cuando llegamos y vemos ese sofá cómodamente esperándonos, o la cama, pues decimos, mira, no, yo aquí me quedo y ya mañana hago lo que planeaba, ¿no? Entonces, ahí hay probablemente un tema de cansancio, ¿no? También. Mm. Entonces, pues eso muchas veces es importante distinguir, ¿no? Bueno, esto es desmotivación, es cansancio, ¿no? Al final. Y lo que tú dices es muy importante también, ¿no? El poder revisar cómo está mi vida en otros aspectos, ¿no? Y si Mm. estas otras cosas también están influyendo en mi energía, Mm. en mi nivel de Sí. energía. Así es. Y un último factor que quería mencionar, Iciar, que está muy relacionado con, bueno, tanto como alimento para la motivación cuando ésta empieza a fallar, como en este aspecto de las cosas que nos quitan energía o nos desmotivan, perdón, que es el factor de la constancia. O sea, es cierto que cuando arranca el motor, cuando encontramos algo que nos fascina y que nos deslumbra y que estamos deseando, ¿no?, dedicarnos a eso, hay mucha energía, pero luego tiene que entrar en juego, por decirlo así, bueno, podemos llamarlo, pues, no sé, perseverancia, disciplina, como queramos llamarlo, ¿no? Pero esa, digamos, ese aporte nuestro al margen de la motivación interna, que haga que efectivamente esos objetivos que nos hemos marcado, pues podamos cumplirlos. Exactamente, sí, sí, sí. Ahí será importante hacer un plan, ¿no? Tener nuestro plan em, de metas, ¿no? Como decíamos, que sean lo más Mm. realistas posibles, ¿no? Basándonos también en lo que sabemos de nosotros mismos cuando nos hacemos planes. Saber que este plan pues también se puede ir ajustando según las cosas que vayan ocurriendo, ¿no? Porque de repente nosotros podemos tener un plan de, mira, yo voy a lograr esto que quiero, que ahorita mismo estoy muy motivada de aquí a un año, pero de repente en ese año resulta que, no sé, se me atraviesa por ahí un piso que puedo comprar, puedo hacer algunos esfuerzos para empezar mi hipoteca, bueno, ya no tengo tanto dinero como cuando empezó el plan, pues reajustamos, ¿no? O de repente eso, quedamos en espera de repente de algún hijo, ¿no? O quedamos Mm. embarazados, entonces pues también hay un cambio ahí en el plan, ¿no? Si somos más jovencitos y de repente pues nos planteamos que queremos hacer eso, pero de repente ocurre, no sé, em, nos enamoramos también, ¿no? Empezamos a tener nuestros primeros novios o novias y vemos que, bueno, también como que, bueno, pero ya quiero pasar más tiempo con fulano, y entonces al final, ahora ya no tengo tanto tiempo libre, pues reajustamos, ¿no? Siempre que sepamos que lo estamos haciendo porque es algo que queremos, ¿no? Entonces, ese plan, pues también, ¿no? Un poco para no decir, ya todo mi plan se arruinó, se acaba la constancia, ¿no? O se acaba el objetivo. No, hay que seguir, si eso realmente nos sigue gustando, ¿no? Si por dentro queremos seguir haciéndolo. Pero es eso, ¿no? Es poder ir haciendo un plan. Lo que hablábamos de tolerar la frustración también súper importante.
Y bueno, algo que llamamos automotivarnos, ¿no? Que también se trata un poco de recordar que, bueno, son cosas que llevan tiempo, de repente podemos hacer las metas más chiquitas, ¿no? Pero como dicen por ahí, hay una publicación que tiene muchos años circulando que dice, cambia el plan y no la meta, ¿no? Cambia el camino y no el punto de llegada. Pues es totalmente aplicable y válido, ¿no? Sí, así es. Al final, cuando hemos decidido plantearnos un objetivo, el que sea, había una razón, más allá del, como decíamos al principio, más allá de las cuestiones más cotidianas o prácticas, que tenía que ver con un deseo, con una aspiración o con un para qué importante para nosotros. Y es importante antes de desechar o echarlo a un lado, analizar ese para qué, volver a la raíz de ese para qué y encontrar ahí esa fuerza, esa constancia y sobre todo lo que tú dices, esa flexibilidad para adaptarnos en cada momento, porque bueno, la vida nos enfrenta a cambios constantemente, ¿no? Cada día. No sabemos qué va a pasar Así es. mañana cuando nos despertemos, o sea que... Sí, totalmente cierto. Muy importante acá también el tema de confiar, ¿no? Que bueno, Mm, es algo que siempre es importante que tengamos presente, ¿no? Confiar en nosotros mismos en principio, ¿no? Es decir, bueno, si yo dije que esto me lo voy a plantear, lo voy a hacer, ¿no? A pesar de sí. que quizás si miro mi historia de vida puedo decir, pero es que siempre me planteo mil cosas y me cuesta tanto terminar, o mis padres siempre me han dicho que es que yo he sido así toda la vida y que yo soy disperso, dispersa, y entonces, bueno, no importa, pero en este momento confía, confía en que esta vez lo puedes hacer diferente, porque tienes una motivación distinta, porque eres alguien diferente a ese de toda la vida, bueno, pero ahora estás haciéndolo diferente, ahora estás escuchando este podcast que antes no habías escuchado, por ejemplo, ¿no? Mm, Entonces, tienes una información que hace que tengas posibilidades de hacerlo distinto. Entonces, confía en que esta vez va a salir bien, ¿no? Confía, siempre recuerdo mucho un paciente hace muchos años que me decía que una de las cosas que lo motivaba a continuar era confiar en la vida, ¿no? En mm, que si estamos aquí es porque hay cosas que podemos hacer también para estar lo mejor posible. Entonces, eso siempre me quedó mucho, ¿no? Bueno, uno aprende mucho también de los pacientes y los consultantes en este trabajo. Eso es una de las cosas maravillosas. Y es eso justamente, ¿no? El, bueno, ¿verdad, no? Podemos confiar en la vida. Si practicamos alguna religión, pues bueno, también, ¿no? Confiar en nuestra espiritualidad, ¿no? mm. Pero eso también en la vida, ¿no? En que si yo decido algo y yo estoy haciendo las cosas bien, pues bueno, por qué no me saldrían, ¿no? ¿Por qué no me saldrían como yo lo planeo si estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para que eso salga, ¿no? Mm. Entonces, eso me parece muy importante también. Sí, así es. Y qué importante la confianza y me parece un mensaje también muy bonito para cerrar este capítulo de motivación, encontrar esa, bueno, pues ese motor que hace que nos pongamos en marcha, que demos los primeros pasos, pero también que ganemos confianza en nosotros mismos, porque al final va de eso, ¿no? Se alimenta también nuestra autoestima, nuestra confianza y el valor que nos damos a nosotros mismos. Me gustaría pedirle también a las personas que nos escuchan, a ti que nos estás escuchando hoy, que si tú has encontrado la forma de mantener viva esa llama de la motivación, nos lo cuentes en comentarios, nos cuentes tus secretos y tus fórmulas en comentarios, o si te ha resultado inspirador alguna de las claves que hemos dado en esta charla de hoy. A nosotros nos encantará leerte. Iciar, muchas gracias por acompañarnos un día más. No, a ti y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en la próxima vuelta. Hasta luego.